Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Los argumentos que vamos a tratar hoy son relevantes, interesantes y están muy conectados con los hechos actuales. Existe un concepto muy interesante descubierto por un antropólogo, el cual él llamó sociedades contra el Estado, ya que descubrieron que hay sociedades que tienen normas culturales activas contra el liderazgo dominante. Ustedes bien saben que lo que vivimos hoy, todo el tiempo estamos viendo control, dominación, Estado. Eso es lo que hemos analizado. Los antropólogos han podido observar en estas sociedades prácticas como la ridiculización al buen cazador. Por ejemplo, en la tribu de los San, que se encuentra en el Kalahari, cuando un cazador trae mucha carne, los demás minimizan su éxito y hacen bromas sobre él. Fíjense qué interesante esto, porque de pronto este cazador llega y pues quiere darse el crédito. Miren lo que cacé con orgullo, ¿verdad? Es normal. Se siente orgulloso de sí mismo. El grupo lo ridiculiza y esto sería visto como bullying, pero ya vamos a ver por qué lo hacen. El objetivo en realidad no es hacerle daño a esa persona o simplemente atacarlo. El objetivo es evitar que se pueda desarrollar un orgullo o una especie de poder de liderazgo social. Ojo, porque este mecanismo fue estudiado por un antropólogo llamado Richard Borshai Lee. Las decisiones en estos grupos se toman por consenso, no tienen jefes. Muchas decisiones se toman mediante consenso colectivo. Se discute hasta que el grupo llega a un común acuerdo. No hay una autoridad que se imponga por encima de los otros y las decisiones son unilaterales. Hay algo muy importante que nos concierne a todos nosotros y es la ausencia de religión. En estos grupos no suele haber una religión, por lo tanto, no hay sacerdotes, no hay un culto centralizado porque en estas sociedades no suele existir una clase sacerdotal, ni templos, ni jerarquías religiosas. Es decir, que estas pequeñas sociedades que se han formado desde tiempos antiguos, estamos hablando de milenios, no tienen creencias en dioses. Por ejemplo, los Umbuti que se encuentran en el Congo, ellos piensan que el bosque es una entidad protectora. El bosque cuida a su pueblo. Esto es lo que llaman los antropólogos animismo. Recordemos que se ha tratado siempre de llevar a la teoría de que el hombre siempre llega a una creencia espiritual. Esto ha sido discutido y no puede ser una afirmación. De modo que cuando hablamos de estas poblaciones hay que dejar abierto siempre el estudio, la investigación. Así que estamos ante un pueblo en el Congo, un grupo de esto, de este tipo, de esta tipología, que no ha formado estado, no ha formado jerarquías, los Umbuti, que piensan en, por ejemplo, lo que llamamos nosotros animismo. Ellos le dan una característica de entidad al bosque, al agua. Para ellos son seres y son seres vivos, efectivamente. Así que esa es su relación con lo que otros dirían creencias, pero en realidad no son creencias. Ellos viven en armonía con las entidades del bosque, que son entidades no invisibles. Es el bosque en sí, el agua, la piedra, los árboles. Muy interesante esto, de manera que ellos no han formado cultos para que necesiten un intermediador, por ejemplo. No han formado una religión en sí, no tienen sacerdotes ni nada. Es posible que con los miles de años que llevan de existencia y con el contacto con la civilización, pues por llamarlo de algún modo, nuestras sociedades modernas hayan adquirido quizás
hayan sido un poco influenciados en algo, porque eso también se ve. Pero netamente ellos llevan una vida respetuosa hacia la entidad viva que es el bosque y la naturaleza. Es eso. Están en ese estado, todavía se encuentran así y con esta resistencia que han llevado por milenios, pienso que ya no la van a cambiar nunca. Según la mayoría de estudios antropológicos, la falta de jerarquía se explica por la combinación de varios factores. La economía, que no es acumulativa, ellos no acumulan objetos, porque también hay que decir que son nómadas o seminómadas. Ellos pueden permanecer un tiempo en un lugar de la selva, de la sabana, y se construyen unas casitas que son como en forma de cúpula. eh, Son muy bonitas, ellos tejen los bambúes para protegerse allí, pero no lo asumen como una propiedad ni siquiera porque están ahí de paso y se van. Ustedes se pueden imaginar lo fastidioso que es para ellos que alguien empiece a cargar cosas, no les gusta, está mal visto y lo critican. Así se han mantenido siempre muy ligeros de pertenencias. Otra cosa que hay que decir, ellos, los hijos, ellos forman parejas, sí, pero en realidad su sociedad, la educación, la protección, el cuidado de los menores está a cargo de todos. Hay muchos tíos, abuelos, no están muy pendientes de que este es mi hijo y lo educo yo. En realidad está como repartido en varias personas, porque de todas maneras son grupos pequeños y tengan eso en cuenta porque es muy importante para este análisis. Son grupos sociales humanos pequeños. Los Umbuti en particular se encuentran en África, en el Congo, de manera que vamos analizando porque hay otros también. Ellos no se pueden estar llevando muchas pertenencias porque se mueven constantemente. Se construyen sus armas. Y hay una cuestión que el guerrero, el cazador sabe cómo hace su arma y cómo la usa y se acostumbra, pero no quiere decir tampoco que pues esto es mío y mío. No, ellos se comparten todo, incluyendo el producto de la casa, se reparte entre todos. No hay uno que acumule un poco más porque esto lo casé yo. Se casa en grupo. Interesantísimo esto. Así que mantienen esa movilidad en pequeños grupos, pero tienen sus normas culturales y tienen sus normas para mantener un orden porque siempre se va a requerir de reglas. Así que ellos ya saben cuáles son sus reglas, ya saben qué es como les voy a dar un ejemplo, cuando uno vive quizás en un lugar con varias familias, se crea una microsociedad. Así que para vivir y convivir en paz, unos dicen, bueno, yo tengo que usar el baño a esta hora y con el tiempo eso se va transmitiendo y ya todos asumimos que hay un orden de hacerse la ducha, de tomar la ducha porque hay uno que entra más temprano que el otro. Son normas que se van formando a raíz de las necesidades de armonía, de que no haya conflictos, de que ellos mismos se puedan preservar vivos y no se acaben entre ellos. Estas normas son un modo de poder convivir. No las conozco, no fui muy en profundo porque es mucha información, pero se puede ahondar aún más en ellos si lo quieren. Entonces, para los antropólogos, la falta de jerarquías, para poder entender por qué no tienen jerarquías, ellos lo explican con todo esto que les acabo de decir. No acumulan, no tienen ese sentido de pertenencia de sus enseres y objetos personales, de la propiedad. Pero podría ser también al contrario. Podría ser que precisamente ese modo de vivir hace que ellos no acumulen, no tengan que tener tantas pertenencias. Entonces, estamos en las mismas de qué fue primero, la gallina o el huevo, porque precisamente ese modo de vivir podría ser la consecuencia de no ser una sociedad jerárquica.
Así que todavía nadie puede decir si no es jerárquica porque tienen ese modo de vivir o ese modo de vivir es precisamente el resultado de no ser una sociedad jerárquica. Dejémoslo ahí por ahora. Forman un sistema que se refuerza a sí mismo. En consecuencia, nadie puede acumular grandes recursos y sin una riqueza acumulada, pues es difícil crear poderes económicos. A su vez, sin poder económico, no surge una élite dominante. Esto crea lo que algunos antropólogos llaman mecanismos de igualación. Así que vamos viendo estos términos interesantes, mecanismos de igualación. Y ustedes aquí se estarán preguntando, ¿será que esto se parece al socialismo y al comunismo? ¿Será que ellos se inspiraron en estas tribus africanas y tan antiguas para formar su corriente ideológica? Pues para algunos pensadores socialistas y comunistas, ellos dicen que se inspiraron en estudios sobre sociedades igualitarias y ellos lo llegan a llamar inclusive socialismo y comunismo primitivo. Pero yo diría que eso no tiene nada que ver ni con el socialismo ni con el comunismo, porque si ustedes van a ver en la práctica cómo han aplicado el socialismo y el comunismo, en algunos países no se parece nada a esto que les acabo de describir. No tiene nada que ver. Podemos pensar que en algún momento ellos, Marx, Engels, quienes estudiaban estos movimientos y los formaron, pudieron decir que bueno, este es el ideal de la sociedad humana, pero en realidad lo que formaron fue otro tipo de monstruo para tratar de resolver o para tratar de formar una sociedad que ellos consideran justa, socialmente justa, pero si vamos a ver, es todo lo contrario. No es una buena, no es un buen modelo y es inaplicable. Así que el socialismo moderno no se basa directamente en estas tribus cazadoras recolectoras. Quitémonos esa idea de la mente. Más bien usa esos ejemplos como referencias teóricas, pero que se base realmente en ellos, no. En realidad, la historia muestra que los países que intentaron construir comunismo en el siglo XX y XXI sí desarrollaron élites políticas. Eso no lo podemos negar. La Unión Soviética, República China, Cuba y Corea del Norte. Ahí están. Díganme ustedes si ahí no hay una élite de poder. De hecho, en la Unión Soviética se solía llamar a la élite del partido gobernante la nomenclatura. Curioso. Hasta los pensadores marxistas notaron que estaba surgiendo una nueva clase dirigente formada por la burocracia del partido. Lo que ellos tanto critican de "Ay, los imperialistas, ellos mismos se vuelven los burócratas y pues ustedes miren los burócratas, los oligarcas rusos son riquísimos, los oligarcas del régimen islámico, riquísimos. Ese señor ya lo mandaron directo para hacerle compañía a Alá, era riquísimo, tenía casas en todo el mundo y pues exprimió lo que pudo a su país Irán y los dejó desesperados y casi sin agua y en fin. Podemos empezar a comprender con los ejemplos anteriores que las sociedades sencillas sí pueden mantener un modelo sin jerarquías. Es posible, pueden, pero eso tiene otras consecuencias. Por ejemplo, en esas pequeñas sociedades, amigos, es imposible formar tecnología. No lo hacen. Para llegar a lo que nosotros hemos llegado se necesita mucha competencia, el deseo de competir, también la acumulación, una serie de elementos que ellos no quieren y al parecer lo han rechazado conscientemente y eso es interesante y quiero que lo analicemos todo eso porque recuerden, hay que buscar siempre las huellas del pasado, ya de esos descendidos, qué fue lo que hicieron y formaron aquí y dónde los encontramos
¿Y qué sucedió con el ser humano desde que fue construido? Fijémonos en sociedades cazadoras recolectoras, por ejemplo, los San, los Hadza o Mbuti, los Mbuti que les acabé de nombrar recientemente. Ellos se encuentran en África y en estas sociedades las tecnologías cambian muy lentamente. Ellos todavía están con las lanzas, los arcos, las flechas. Y no es que ellos no sepan que existe un mundo tecnológico, ellos ya han tenido contacto con nosotros. No es que quieran estar muy cerca, no todos, y como les digo, ellos se mueven mucho, pero quieren ser respetados en su forma de vivir y para poderla mantener es mejor que se alejen de nosotros, de otra manera van a ser absorbidos por nosotros, van a ser asimilados y ellos van a asimilar también nuestras costumbres, así que, pero yo pienso que eso va a ser inevitable, la desaparición de estos pequeños pueblos, desafortunadamente, porque ahí está la gran competencia entre estas pequeñas poblaciones que se han mantenido y han resistido al desarrollo y a la civilización, se han mantenido vivos, han sobrevivido, pero nosotros estamos creciendo mucho, estamos abarcando cada vez más y los territorios de estas personas se reducen y hay grandes potencias que quieren esos territorios. Así que amigos, yo creo que no les queda mucho tiempo a estas pequeñas sociedades. Según los antropólogos, esto es debido a que su modo de vida funciona muy bien con herramientas relativamente simples, es decir, no sienten la necesidad de tener el taladro o el martillo, el serrucho. Ellos tienen sus arcos, flechas y sus lanzas, trampas y herramientas de piedra o madera. Todavía están en esa etapa histórica. Así que para ellos está perfecto. No se quieren complicar. Si el sistema ya satisface las necesidades básicas de ellos, no existe una presión fuerte para innovar constantemente. Esto es lo que les estoy diciendo, lo que piensan los antropólogos. Así que vamos pensando y vamos meditando al respecto. Para que exista desarrollo tecnológico sostenido, se necesitan excedentes de recursos. Esto es muy cierto. Se necesita que haya comida suficiente. Recordemos lo que hacían los egipcios y también en Mesopotamia ellos tenían sus almacenes de cereales. Cuando ya empiezan a almacenar, ya hay comida en reserva, ya hay tiempo para hacer otras cosas. Para que exista desarrollo tecnológico, tiene que haber entonces la posibilidad de tiempo libre para poder investigar, dedicarse a la investigación, al estudio y para poder construir. Entonces, acumulamos los alimentos, los reservamos, mientras tanto tenemos a quienes están investigando, tenemos los astrónomos, los astrólogos, em, todo se va organizando en una civilización. Es aquí cuando aparece entonces un factor que fue determinante para el desarrollo tecnológico que nos trajo hasta aquí, que fue, ya ustedes saben, estarán pensando, que es la agricultura. Por esto, los grandes avances tecnológicos de la antigüedad surgen en civilizaciones agrícolas, no en los recolectores, perdón, y cazadores. Por eso yo siempre traigo a colación esas estructuras en Gobekli y Karantepe, que se supone que fueron realizadas por cazadores y recolectores, como lo son estas pequeñas sociedades, que no construyen nada, que no les interesa hacer templos. Fíjense que la historia que estamos viendo hoy nos da las respuestas del pasado y por eso cuando un historiador o un antropólogo nos dice, no, mira, es que estas estructuras fueron hechas ya por gente que ya realizaba la agricultura, tuvieron que mandar hacia atrás la agricultura para que pudiera encajar, pero el problema es que en ese tiempo por ahí agricultura todavía no había
Entonces, para que les cuadre este tipo de construcción, tienen que acomodar los tiempos de esa manera. Y si nos fijamos en el texto sumerio que llaman los académicos Enki y el orden del mundo, ¿y por qué lo llaman así? Porque en su primera línea, quiero contarles algo, en los textos sumerios, no es que ellos tuvieran un título o un nombre como lo hacemos hoy, que ponemos el título en nuestros libros, no. Los estudiosos le dan el nombre generalmente por lo primero que leen, la primera línea, allí le ponen el título al libro. Es bonito de todas maneras. Así que este libro fue llamado Enki y el orden del mundo. Y muchos asiriólogos lo consideran uno de los primeros intentos literarios de describir la organización de la civilización. El texto muestra a Enki que está distribuyendo funciones, territorios y actividades humanas. Este texto describe primero el control de los ríos, algo fundamental para la agricultura mesopotámica. Recordemos que Enki fue quien fijó el curso del Tigris y el Éufrates. Llenó sus canales con agua abundante, hizo que los campos produjeran grano. También allí se menciona a Enkidu o Enkidu, el señor de los diques y los canales, el guardián de los campos, encargado de la abundancia del grano. Cuando llegan los Anunnaki, ellos ya tenían tareas, había un especialista para cada labor. Así que Enki fue muy importante para poner las bases de la civilización porque entrega, enseña a los hombres la agricultura, empiezan a construir canales, empiezan a realizar embalses de agua y crean canales de irrigación. Eso es impresionante y eso lo vamos a ir luego a ver también en Mesoamérica, mucho después de esto. Y luego aparecen roles humanos que forman parte del sistema social, como los sacerdotes, de quienes yo les he hablado aquí, que en realidad son los que sabían hacer, los especialistas, los que llevan la delantera. Así que eran algo más que simplemente mensajeros de profecías o como lo que pensamos hoy, que estas personas no hacían más que rezar y orar y pedir, sino que ellos tenían mucho que hacer, ellos eran técnicos, estas personas sabían de irrigación, de construcción, de ingeniería, de agricultura. Allí se movía mucho conocimiento y el ser humano se estaba beneficiando porque estaba aprendiendo. No estaban ahí desocupados debajo de una palmera para nada. Entonces ya tenemos a estos especialistas que llamamos, que hoy se llaman sacerdotes y luego se van a elegir los reyes elegidos por los descendidos, los gobernantes de arriba, escogen a los reyes, a sus colaboradores sacerdotes, a los artesanos ya también se les da una labor de construir, de realizar. Y los agricultores, las personas que trabajaban la tierra, que trabajaban la materia en sí. Es decir, hace 4000 años ya se estaba escribiendo cómo se organizaba una civilización. Por otra parte, en Génesis 2.8 se dice que Yahweh, Elohim, plantó un jardín en Edén al oriente. Esto implica actividad de cultivo o plantación, aunque realizada por Yahweh y no por el ser humano. Pero luego en Génesis 2.15 dice, y tomó Yahweh Elohim al Ha-Adam, y lo colocó en el jardín de Edén para trabajarlo y guardarlo. Es decir, el adamita procede del suelo cultivable Adamá. Ahora, no se dice dónde lo hacen a este Ha-Adam. Se dice que Yahweh lo toma y lo pone en el Gan Eden, es decir, en el recinto protegido, pero parece que procede del suelo cultivable, de la misma arcilla, de la tierra.
Hay varios razonamientos que hemos realizado respecto al Génesis porque es complejísimo, porque aunque parece que fuera simple y se dice poco, no, dice mucho y aparte de eso hay otras tradiciones también hebreas donde se expresan aún más acerca de estas etapas de el Gan Eden pero aquí no es el tema, entonces voy a tratar de no profundizar mucho en esto, o si no, se alarga mucho el video. Esto ha llevado, estas frases aquí que vemos, ha llevado a pensar que a muchos exégetas que Adán tenía una función de cuidado agrícola o hortícola. Claramente se está diciendo que su misión allí era trabajar y guardar, es decir, cuidar de ese Gan Eden, que era un lugar donde se cultivaba y se realizaban, es muy probable que realizaran también ediciones genéticas, tanto en los vegetales como en los animales y en estos adamitas. De hecho, muchas plantas cultivadas dependen del ser humano, del trabajo humano como lo vemos claramente en las mutaciones, por ejemplo, como el maíz depende al 100% del ser humano, lo mismo las papas, si el ser humano no los siembra y los sabe cultivar y cuidar, estas plantas no crecen. Muchos antropólogos sostienen que las sociedades igualitarias de las cuales estamos hablando de cazadores-recolectores reflejan mejor la organización social en la que se desarrolló nuestra especie. Para ellos es el reflejo de lo que era el ser humano a sus inicios. Y ellos dicen que durante la mayor parte de la existencia del Homo sapiens, es decir, de hace unos 300.000 o un poco más de años, los humanos vivieron en grupos pequeños en cooperación intensa, compartiendo sus recursos y con liderazgos temporales. Por ejemplo, si tú sabes recolectar mejor, pues puedes liderar a los grupos que van a recolectar porque tienes una cierta habilidad, pero no creas que te vas a quedar ahí para siempre o que vas a heredar esa posición a otro. Eso no se permitía. Investigadores como Christopher Boehm argumentan que los humanos evolucionaron en lo que él llama igualitarismo inverso. Es decir, las comunidades controlaban a los individuos dominantes para evitar tiranías. Según él, la cooperación, el reparto y el control del poder serían rasgos fundamentalmente humanos. ¿Saben qué pienso? Yo ahora les voy a dar mis hipótesis. Y ustedes saben que mis hipótesis no son comprobables, no son una verdad absoluta. Yo no estoy diciendo aquí que sea una verdad, que sean mejores que la de los antropólogos, historiadores. No. Es más, pueden hacer así y botarla a la caneca si quieren. Pero a mí me gusta compartírselas. Ahora espero recordarlo un poco más adelante para darles mi hipótesis. Los antropólogos David Graeber y David Wengrow sostienen que la historia humana muestra una enorme diversidad de modelos políticos, no una única forma natural. Aquí los estudiosos están quemando las pestañas tratando de entender cuáles eran esas formas, digamos, naturales, entre comillas, del ser humano, de modelos de organización social. Y hay unos que dicen la forma natural era no tener líderes, otros dicen en cambio, no, había varios modelos, no era uno solo. En lo que sí están de acuerdo todos es que con la agricultura y el sedentarismo llegan las construcciones y llegan las jerarquías también. De manera que aparece la modalidad de la esclavitud. Con todo esto, claro, porque, a ver, si yo soy de una familia que tiene el privilegio de contactarse con los que van y vienen de allá arriba, de allá afuera, pues yo no me voy a poner ahí a sembrar y todo. Yo tengo que mirar que todos hagan bien su trabajo y tengo que escuchar órdenes y consejos de los de allá arriba. Entonces necesito gente que me sirva,
que haga las cosas que yo no puedo hacer, no puedo hacerlo todo. Ahí empiezan a conseguir personas que sirvan, las que recogen el agua, las que van a excavar, a buscar minerales, la minería era muy importante. Y en los documentos más antiguos que mencionan esclavos aparecen ya en tablillas de Mesopotamia. Pero ojo, porque si nosotros tomamos en serio los textos sumerios, pues se nos simplifica mucho el tener que entender todo esto porque pues no tenemos como de la seguridad. Ellos nos lo explican porque los mismos sumerios, los mismos antiguos mencionan que el humano ya fue hecho bajo una condición de esclavitud. Esto es algo terrible para muchos, inaceptable. Pero si nosotros les creemos a los sumerios lo que ellos escribían, pues el humano fue hecho con esa tarea y con esa misión de servirle a quienes, pues, a los dioses, y en este caso los llamados dioses menores, que eran los Igigi, que estaban hartos de hacer trabajos pesados para los Anunnaki, que eran los de mayor. Ellos sí tienen sus jerarquías. ¿De dónde vienen las jerarquías? Pues si tomamos en serio estos textos, viene de ellos el hombre aprende las jerarquías. Por decirles algo, en el Gan Eden, ¿quién era el que tenía la autoridad? Ya vamos a ver esto, porque ellos también enseñaron jerarquías. Entonces vemos que en el Atrahasis está muy claro, se construye el humano para aliviar el trabajo de los Igigi, estas llamadas divinidades subordinadas que realizaban labores. Se usó material genético de un dios joven, de un Anunnaki joven, llamado Kingu, mezclado con arcilla. Y aquí me detengo un segundo solamente, porque la mayoría de estudiosos, de hecho hasta los independientes, los que no están alineados con los estudios oficiales, tampoco le dan importancia a esto de la arcilla porque es un problema, porque pensar de modelar con arcilla, entonces siempre se van a ir hacia las metáforas de todas maneras, hacia una forma metafórica, por más literales que sean, no piensan mucho en serio en la arcilla, en cambio yo sí. Yo no la descarto, la arcilla como materia, no solo de soporte, como decía Sitchin, que fue el que más se acercó y el que más se lanzó a hacer hipótesis más fuertes, pero no basándose simplemente en provocaciones. Él estudiaba y se dio cuenta que la arcilla tiene unas características importantes. Así que yo no la descarto como materia para realizar vida en laboratorio. La materia en sí. Pero bueno, hay muchas hipótesis y todas hay que escucharlas. En la construcción del humano, en el Génesis, se deduce que los adamitas estaban bajo la supervisión y vigilancia de los Elohim asignados al Gan, probablemente, probablemente los Rafael, que son los Elohim que se encargan de la sanidad, de la salud. Pero bueno, eso también es una hipótesis que ha expuesto Mauro Biglino. No está escrito, no piensen que eso está escrito en alguna parte del Tanaj, no. En este caso serían entonces los Elohim con funciones médicas o biotecnológicas, que podrían ser ellos, los Rafael. Así que no tendría nada que ver con Yahweh. Ya sabemos que es posible que se trate de una transpolación. Y también los Nahash, porque están mencionados en los textos, él o los Nahash. Entonces en el Gan Eden había reglas, había instrucciones. Los Elohim fueron claros desde el principio. Debían trabajar y cuidar del jardín. Y podían comer libremente de los árboles, pero no del conocimiento. A pesar de que vemos aquí pocas normas, si nos fijamos bien, el relato contiene normas implícitas, aunque el texto pues no los enumere explícitamente como un código legal, pero
podemos darnos cuenta que sí había normas allí, o si no, porque hubo después una expulsión. Quiere decir que había una ley o unas leyes a respetar. ¿Y se trataba de una democracia? No, porque a los Elohim no los eligieron los humanos. Fueron los Elohim los que construyeron a los humanos. Y los humanos no les decían a los Elohim, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, voy a firmar un plebiscito. No, esto era una dictadura. O podemos decir que era un gobierno totalitario, o podemos decir que una teocracia, no sé si llamarla teocracia realmente, o era una monarquía. Fíjese que en esa famosa frase del permiso o bendición, donde hasta los sacerdotes después empezaron a decir que ese fue el primer matrimonio, Adán y Eva, cuando el Elohim o el Eloah dice fructificad y multiplicaos en Génesis 1:28, la mayoría de los biblistas considera que esta frase pertenece a la fuente sacerdotal. Ustedes saben que allí en el Génesis encontramos varias fuentes y esa misma fuente es la que presenta a los Elohim como creadores o al Elohim como pretenden que sea singular. Digamos al Eloah como el creador del cosmos está en Génesis 1. Según la hipótesis documental, el Génesis contiene dos tradiciones de creación distintas que luego fueron unidas posteriormente. La fuente P, la fuente J, que es la yavista, la P es la sacerdotal. Por eso hoy el lector ve un solo creador en todo el Génesis. Así que esto está abierto, amigos. Esto es una discusión abierta porque, como les mencionaba, hay varias tradiciones allí. Por eso, esa incongruencia de que Yahvé empieza a ser mencionado después, entonces, ¿por qué está al inicio? Aquí lo importante es notar que el verdadero problema que les cuesta a ellos, ya una expulsión definitiva que es grave, de ese recinto donde estaban bien, estaban protegidos y estaban teniendo sus inicios como un grupo especial llamados pues los adamitas, fue el conocimiento, porque si ustedes ven todo el asunto ahí de lo que se habla con este Nahash, lo que sucede, el problema, el problemón que se forma allí, todo es porque ahora ellos saben algo que antes no sabían. Esto es también un argumento abierto, yo no estoy diciendo que sea así definitivamente, no está cerrado este argumento, pero igualmente el Nahash es un individuo o personaje, como lo quieran ustedes interpretar, que siempre atañe hacia el conocimiento. Si ustedes ven el significado del término Nahash y lo que representa ese término, y además, si vamos a ver también en los sumerios, Enki, cuando es refigurado o representado como una serpiente y su sabiduría, en fin, siempre se ha relacionado el serpiente con la sabiduría, no porque la serpiente es el animal. El ser serpiente, el individuo serpiente, se relaciona con sabiduría siempre y es curioso que conocer, saber, sea un problema para estos Elohim. Y lo era porque expulsan a Adán y Eva, expulsan a los Adam y a las Evas, a esta especie nueva, porque allí ya ellos sabían algo que no debían saber y además se podían reproducir autónomamente de manera que se volvieron peligrosos porque se iban a hacer muchos en número en un lugar cerrado, con conocimiento, conscientes. Esto era un peligro absoluto, así que tenían que alejarlos. ¿Por qué tenían que alejarlos de ahí? Porque ahí había algo muy importante. Ahí había algo que en los textos llaman el árbol de la vida. Ese es otro elemento que es importantísimo y que he tratado en gran manera aquí en el canal. Le he dedicado videos porque me parece que ha sido un poco
subvalorado y es un tema que realmente vale la pena porque ahí hay una clave importante. Ahí había algo que prolongaba la vida, el árbol de la vida, lo llaman el árbol de la vida. Pero ese elemento era muy peligroso porque ellos podrían acceder a ese tratamiento, a ese algo que les prolongaba la vida, de modo que ellos los expulsan y dejan cerrado el Gan Eden con algo que ahí les impide la entrada y no pueden regresar más. Ellos se van a una tierra externa donde se encuentran otros grupos humanos, semihumanos, de todo un poco, porque allá afuera se fueron formando todos estos, los homínidos, todas esas tipologías humanas distintas. Así que allá afuera era la vida difícil. Yo lo llamo el Bronx del Antiguo Testamento porque era tan salvaje y tan fuerte ahí la supervivencia que los Adán y las Evas salen de estos Gan Eden y se reparten, pero una de estos Adán y Eva tienen a Caín. De manera que Caín, ya sabemos lo que sucede después, asesina a su hermano y es expulsado de ese lugar donde estaba con su familia, que se ve que era más tranquilo, posiblemente en las cercanías del Gan Eden, puede ser. Tiene miedo Caín y se va a un territorio llamado Nod. Ese territorio, quién sabe cómo era, porque Caín estaba muerto de miedo de irse para allá. Era difícil la tierra ahí fuera, por ejemplo, esa es otra indicación que nos da pistas, porque en el Gan Eden crecían las hortalizas, todo lo que ellos sembraban crecía, era fértil como, sí, como un laboratorio allí. Pero cuando salen, la tierra es salvaje. Allí ellos tienen que empezar de cero, tienen que aplicar lo que les enseñaron los Elohim en el Gan Eden para poder sobrevivir y vérselas con ese ambiente ya más salvaje. Pero entonces allí se empiezan a formar pequeños grupos, se empiezan a formar clanes y empiezan ellos a tener sus familias. Quizás entre esos pequeños grupos había unos sin jerarquías. Aquí ya estamos viendo algo que quizás allí ya estaban estas poblaciones. Si retomamos estas tribus de las cuales les hablo, que además están en África, donde se inicia la historia, muy probablemente, ya llevan 30.000 años de vida. Entonces estamos hablando de la prehistoria. Y estos pequeñas tribus de hace 30.000 años en África, también los podemos comparar con los habitantes de Sentinel de hace 60.000 años, por lo menos, que están allí en esta isla pequeña. Y si los también los ponemos en paralelo con los del Amazonas, allí ya vamos a encontrar sociedades mixtas, pero lo importante es que allí no hay jerarquías claras. Mixtas, ¿por qué? Porque hay unos que sí ya han formado algo de, por ejemplo, ritual, o tienen los chamanes. Esto ya es una pequeña jerarquía. El chamán, el sabio, si vemos a los Dogón, ellos tienen a su Ogón, que es el sabio astrónomo, pero no están de todas maneras tan estructurados, no tienen esas jerarquías. Pero si se dan cuenta, estas que tienen un poco más de jerarquía, si sea por un sacerdote, chamán, lo que sea, son un poquito más adelantadas en términos de adelantos tecnológicos, si lo podemos llamar, porque tecnología también es, la flecha es una tecnología, las casas, las construcciones que realizan son más desarrolladas. En el caso de los Dogón, ya vemos construcciones también que tienden hacia lo alto, son de una verticalidad muy particular de la cual también les he hablado aquí. Sin embargo, estas sociedades pequeñas nunca construyeron tecnología avanzada. De hecho, todavía no lo hacen. Muchas comunidades tribales sobrevivieron en paralelo a grandes imperios
durante la historia, durante milenios han coexistido en estas sociedades pequeñitas, relativamente igualitarias, paralelo con nuestras sociedades jerárquicas complejas. Yo me pregunto hasta cuándo podrán sobrevivir y seguir resistiendo estas pequeñas sociedades. Es posible que de manera deliberada ellos hayan querido mantenerse al margen. Y miren amigos, nosotros no tenemos un número exacto, pero los antropólogos y demógrafos coinciden de que han desaparecido miles de pueblos humanos desde el inicio de las civilizaciones complejas. Miles. El problema es que la mayoría no dejó escritos, no dejó registros, por lo que solo podemos hacer estimaciones. Ustedes pónganse a pensar en todas esas sociedades humanas que nosotros ni sabemos que existieron. Y ahora sí, si ustedes me lo permiten, yo quiero hacer mi hipótesis, porque en mi libro yo realicé una cronología paralela a la cronología histórica oficial. Y yo pienso que a pesar de la domesticación humana, no todos los pueblos quisieron seguir el curso hacia la civilización compleja como la nuestra. Muchas sociedades indígenas de Sudamérica organizaban deliberadamente su cultura para evitar la concentración de poder. Por ejemplo, están los Guayaki H. Para el antropólogo Pierre Clastres, estas comunidades no eran atrasadas, sino sociedades contra el Estado. Él las llama así. ¿Qué llevó a una sociedad pastoril, por ejemplo, como la Sumeria, a empezar a cultivar, a realizar viaductos de irrigación, construir basamentos en forma piramidal, nombrar un pastor guía para luego nombrar un rey? ¿Qué llevó a otras poblaciones aledañas a formar ejércitos y conquistar a esas otras ciudades vecinas? ¿Qué los impulsó a poner por escrito lo que pronunciaban, a crear una moneda de cambio? En los textos está escrito, amigos, un empujón civilizatorio llegó desde lo alto. Ese empuje, más la competencia, la ambición y el deseo de poder, fue conquistando tierras y convirtiéndolas en naciones. El sentido de pertenencia, el deseo de soberanía, todo esto se añade. Algunos grupos humanos fueron esclavizados, comercializados y explotados. Para tener valor, debías pertenecer a una familia o grupo de élite. Mi hipótesis, mi humilde hipótesis, es que hubo grupos pequeños que quisieron mantenerse al margen, que pudieron visualizar lo que hacían estos descendidos. Se dieron cuenta de que esas civilizaciones potentes y que esos mecanismos eran violentos, que eran muy perjudiciales y decidieron quedarse por fuera. No sé cómo hicieron para escapar. Por milenios pudieron haberse mantenido escondidos, los dejaron aislados, perdieron el interés en ellos porque son grupitos pequeños, se mueven constantemente y ellos no quisieron saber nada de estos famosos dioses, reyes, pastores, nada. Hoy día, estas tribus ya llevan 30.000 años caminando sobre nuestro planeta y ahí están. Han sobrevivido, son sobrevivientes. Y si hubiera un desastre o algo así, ¿quiénes sobrevivirían? Sobrevivirían ellos, no nosotros. Tendríamos que ir donde ellos para que nos enseñaran a cazar y nos enseñaran todo lo que saben respecto a cómo conseguirse los recursos más básicos. Yo no estoy diciendo que, que esos grupos humanos sean mejores que la civilización o que la civilización sea mejor. Eso merece un estudio profundo. ¿Cuál es el modelo ideal humano? ¿Cuál es nuestro modelo ideal? No creo que exista porque nosotros ya fuimos hechos bajo una condición y eso nos condiciona. Fuimos ya hechos bajo unas circunstancias y con unos objetivos
muy específicos. Por eso estamos perdidos. Hoy día estamos bajo las gobernaciones humanas y no de aquellos que venían, o quizás sí, pero indirectamente. Ellos pueden todavía estar gobernando detrás de estos gobiernos humanos. Es muy posible que eso pueda, que sea así. Pero lo importante aquí es darnos cuenta que hemos tratado de crear modelos de poder, modelos políticos para nuestro beneficio, pero siempre está ese deseo de ser más importante que el otro, de gobernar sobre el otro o sentirnos perdidos porque nadie nos dice qué debemos hacer. Estas pequeñas tribus han logrado realmente madurar porque ellos logran resolver sus conflictos, logran conseguirse sus recursos, son autónomos sin pedirle nada a nadie, no le piden nada a nadie, lo consiguen ellos. Me parece muy, muy eficiente. No irán a la luna, no pondrán satélites, pero ahí están. Y para el planeta, esos grupos humanos conviven muy bien con el planeta, porque no están contaminando, no están ensuciando, no están dañando demasiado, o sea, lo que pueden dañar esos grupitos pequeños no están, no necesitan tanta energía porque pues usan los recursos naturales al 100% y lo que cazan es lo que consumen y ya, no acumulan. Así que para el planeta es más conveniente que haya esos grupitos así. Pero para nosotros, ¿qué sería lo mejor? Nosotros ya estamos acostumbrados a vivir de esta manera artificial. Nos construimos nuestros lugares donde vivimos. Tenemos que construirnos nuestro medio ambiente, porque si no nos va fatal. Así que vivimos de manera artificial. Estas personas, a pesar de que de todas maneras, siendo una especie un poco híbrida, un poco extraña, como es el ser humano, el Homo sapiens, se han adaptado muy bien. Han crecido de manera armónica con el bosque, con la naturaleza, y ahí están. Y lo increíble es que siguen coexistiendo aún a pesar de nosotros y a pesar de todas las guerras que estamos haciendo. Yo creo que ellos se quisieron mantener al margen y decidieron hacerlo, y son muy pocos, así que por eso les funcionan estas sociedades igualitarias. Y fíjense que ellos están en África. Justamente ahí en África, donde durante milenios existieron reinos y civilizaciones autónomas, como por ejemplo el reino de Kush, el reino de Aksum, el imperio de Mali y el de Songhai. Y estos estados africanos eran políticamente independientes mucho antes de la expansión que tuvo Europa, hasta que sucedió la colonización del siglo XIX y los europeos, a pesar de que no tenían los recursos que tienen los africanos, a pesar de que ustedes miren Inglaterra que hay allí, a pesar de que vivían en climas terribles, ellos se desarrollaron de una manera aceleradísima y cuando llegan al África es como si aquí llegaran los extraterrestres con toda su tecnología, porque llegan con fusiles de repetición, artillería moderna como ametralladoras, la Maxim Gun. Esta arma podía disparar cientos de balas por minuto y pues cambió radicalmente la guerra colonial, guerra, si le podemos decir eso, guerra. Ellos estaban llegando a territorios de interés, pues porque eran sociedades ya más avanzadas. Esa es la historia, amigos. Aquí no podemos decir que estos eran buenos y estos eran malos, simplemente hubo unos que desarrollaron tecnología y miren lo que sucede. Estos pequeños grupitos sin tecnología, ¿cómo se van a defender de nosotros? Si están vivos es porque nosotros los protegemos ahora, porque no permitimos que vayan a exterminarlos. Ahora somos nosotros los que los protegemos a ellos y también les hemos hecho daño. O sea, una parte de la sociedad
les ha hecho daño, pero si vemos institucionalmente, no queremos que se exterminen, ahora los protegemos, ¿verdad? Tratamos de que nadie les haga daño y que subsistan en el lugar donde están. Pero si no tienen tecnología, si no, es difícil que puedan sobrevivir por mucho tiempo. Además que África cuando llegan a colonizarla estaba dividida, no había una unidad política, no era organizada. Estaba formada por reinos, confederaciones, sociedades tribales, ciudades-estado, un poco de todo. Y los africanos no son precisamente unidos en el sentido de que ellos también tienen unas pugnas irreconciliables entre tribus, se odian a muerte. Entonces, por todo esto, pues llegan los europeos en barcos de vapor, tienen ferrocarriles, tienen logística, están en plena revolución industrial. Y África es un continente lleno, lleno, lleno. Miren, tiene oro, petróleo, gas, tierras agrícolas, tiene rutas estratégicas. Así que pues, ¿qué creen? Las potencias están allí, obvio. Pues de eso se trata el juego de este tablero de poder. Es ir por los recursos que nos permite a nosotros desarrollar la tecnología. Y para cerrar este video, porque va a quedar larguísimo como siempre, quisiera hacer un pequeño razonamiento acá, porque cada una de las religiones abrahámicas, yo las tomo como ejemplo porque no tampoco tenemos mucho tiempo, tiene su ideal. Pensemos que, por ejemplo, las profecías y expectativas escatológicas de estas religiones como el cristianismo, judaísmo, el islam y, ¿por qué no? También los testigos de Jehová tienen sus expectativas de un gobierno, ¿verdad? Ellos hablan del reino de Dios, ¿qué es? Pues es un gobierno. En muchas interpretaciones, por ejemplo, del judaísmo tradicional, cuando llegará el Mesías se va a restaurar un reino basado en qué cosa? Pues en la Torá. Para ellos el gobernante sería el Mesías davídico, descendiente de David, seguramente guerrero, así pues muy Mesías. Entonces sería esto una especie de monarquía teocrática con la ley divina como ley de Estado, ¿verdad? Sería algo así. Y Jerusalén sería un centro pues de adoración y todas las naciones tendrían que reconocer a ese reino. Así sería. Piensen lo que pasa si alguna se revela, no quiere, no está de acuerdo. En muchas interpretaciones cristianas, especialmente milenaristas, el mundo futuro sería gobernado ¿por quién? Pues por Jesucristo. Aquí ya no es el Mesías de los judíos, sino Jesucristo, que pues van a mirar y Jesucristo era judío. Pero bueno, para los cristianos, Él va a ser el rey o es el rey y el reino se describe como universal, justo sin corrupción humana. Ahora veamos desde el punto de vista político moderno, ¿a qué se puede comparar esto? Sería una teocracia universal con un gobierno absoluto considerado divino. Y ahora vamos con el Islam. El Islam clásico, para ellos el ideal político es una comunidad gobernada por la Sharia. O sea que el mundo entero debería estar gobernado por la Sharia. Sálvese quien pueda. En el final de los tiempos, algunas interpretaciones hablan del gobierno del Mahdi y del retorno de Jesús, porque ellos también toman a Jesús. Sería un califato universal religioso. En términos modernos, pues una teocracia islámica, pero global. ¡Qué miedo! Ahora vamos a ver, para los testigos de Jehová, ¿cuál sería ese gobierno que ellos lo esperan? Ellos ya lo están esperando y dicen que ya casi, ya casi, ya casi está aquí. En la visión de ellos, el mundo va a estar gobernado, de hecho para ellos ya está gobernando de alguna manera, pero se va a instaurar al 100% el gobierno, que es el reino de Dios, dirigido por Jesús y los 144.000
que serían como unos ministros que van a gobernar con él, que poco a poco se han ido yendo al cielo, según ellos. Desde el punto de vista político, eso sería una teocracia mundial completamente centralizada. O sea, ellos, por ejemplo, hablan del Armagedón. ¿Por qué? Porque el que no esté de acuerdo con ese gobierno, pues, chao, serás destruido. Con tu familia, si ustedes no son creyentes, ustedes rechazaron ese gobierno. Si yo que fui una bautizada y estoy hoy hablando de esto, yo soy para ellos una apóstata. Yo seré destruida porque no puedo entrar en ese reino. Entonces dense cuenta que eso es totalitarismo absoluto. Todos son totalitaristas porque ahí no entra otra cosa. A pesar de que los judíos, el judaísmo acepta a los gentiles, quizás habrá un lugar en ese reino para los gentiles, pero ¿quiénes serán los más importantes? ¿Quiénes pertenecerán a las élites? Porque si ellos aplican ya una estructura elitista, porque están los que son más importantes y los menos importantes en esas jerarquías teocráticas y políticas, además que ellos ya lo mezclan al 100%. Entonces, ¿por qué tendría que ser distinto? El Mesías tiene la mentalidad, pues, de un Mesías judío. Así que, pues, no sé, los gentiles qué lugar ocuparían en el mundo si reina el Mesías judío. De pronto una cierta tolerancia, pero si se instaura ese reino con el profeta que esperan los musulmanes, pues ya nos podemos imaginar que eso es Sharia al 300%, yihad todo el tiempo y terror absoluto, pero no crean que los otros son mejores, porque de todas maneras, en ese reino cristiano, el rey es Jesús y pues el que no sea cristiano, pues para dónde se va o cómo es la cosa ahí, no sé, en ese reino de Jesucristo como rey, quién sabe qué tolerancia, pero el que no quiera ser cristiano, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar con ese? ¿Lo expulsan? ¿Para dónde lo mandan? ¿O qué van a hacer con él? Es totalitarismo. Y en el caso de los testigos de Jehová, pues nada, ahí ya empiezan ellos de cero, con su nuevo reino, nuevo mundo, como lo llamaban un tiempo, el nuevo orden de cosas, así lo llamaban un tiempo, donde pues van a pasar 1000 años y esos últimos que no sean fieles van a ser destruidos otra vez. O sea, eso es destrucción y expulsión de expulsión. No hay cabida para la tolerancia en estos llamados reinos ideales. Así que no veo un modelo que yo diga qué maravilla, yo quisiera estar ahí, porque si yo no quiero estar bajo esas normas religiosas, por ejemplo, yo no quiero estar bajo esas normas religiosas, ¿qué cabida tengo yo en ese mundo paradisíaco? ¿Qué paraíso puede ser ese? Empezando por eso. Y si Dios es el gobernante, todos estamos bajo su gobernación. ¿Y a quiénes va a nombrar Dios como mediadores? Fíjense, hoy día ya se está aplicando eso, pero eso es humano, amigos, porque Dios nunca ha dicho, este me representa, nunca he escuchado que Dios diga algo así porque Él no habla con nosotros. No sabemos nada de Dios, no sabemos absolutamente nada. Los que dicen que saben, que lo demuestren. Y juzgan a los otros porque dicen tú no sabes nada. Es lo mismo que decir el rey está vestido cuando en realidad está desnudo, el que dice no, está desnudo fuera porque eres un ignorante y tú no sabes nada. Esas son, esos son los mecanismos de todas estas corrientes que se creen unas mejores que otras. Yo, para decirles la verdad, admiro a esos pequeños grupitos que se mantuvieron, se han resistido. Son los sobrevivientes
de un tiempo en el cual todavía muchas de las cosas que vemos hoy no existían y ellos se puede decir que nos han ido observando y dicen no vamos a hacer lo mismo que ellos hacen y ahí están todavía, quién sabe hasta cuando se lo permitamos nosotros con nuestras bombas y nuestra tecnología. Lo cierto es que estos modelos absolutistas, teocráticos, para que se puedan aplicar, pues entonces también tendrán que tener ejércitos. Se necesita el control, se necesita la autoridad, o si no la gente no va a hacer lo que estos gobiernos teocráticos quisieran. Un sistema universal necesita, si tiene una doctrina única, si existe solo una doctrina, un solo gobierno, por ejemplo, mundial, se requiere de un alto grado de control para que se sostenga. Y es probable que o nos estén preparando para ese gobierno totalitarista mundial o que ya esté rigiendo y que lo que nosotros vemos como divisiones sean solo de apariencias, como ya lo dije en un video pasado, y que no pienso abandonar como argumento porque pienso que es importante analizar esto. Se requiere mucho estudio para lograr llegar quizás a alguna conclusión porque por ahora estamos solamente revisando y tratando de entender. Amigos, muchas gracias por quedarse conmigo hasta aquí. Les mando un gran abrazo y les dejo esta pregunta si la quieren dejar en los comentarios. Me encantaría leerlos y es, ¿cuál creen ustedes que sea el modelo ideal para gobernar a la humanidad? ¿Cuál sería ese modelo bajo el cual a ustedes les gustaría vivir? Un abrazo y cuídense mucho.